Buenas noches, mi nombre es Lina Sanz, soy médico veterinario, me dedico a la medicina felina desde el año 1993 y para mí es un gran gusto, un gran honor estar con ustedes para compartir la siguiente conferencia. Vamos a conversar acerca de la sarcopenia felina, gracias a esta actividad organizada por Mars, Waltham y Whiskas. ¿De qué se tratan estos términos? ¿Es lo mismo sarcopenia que caquexia? La verdad es que son términos diferentes y es fundamental en esta ocasión dejar claros los conceptos y los manejos para cada una de ellas. Las alteraciones del estado nutricional generan un riesgo relevante, morbilidad, enfermedad y muerte. La baja anormal de peso, tal como ocurre con la obesidad, generan estos riesgos para el gato. Durante muchos años se habló de la obesidad en gatos, de la lipidosis hepática, del síndrome prediabético, de la diabetes y no se conversaba mucho de la baja condición corporal grasa y muscular. Ahora que cada vez tenemos más gatos senior en nuestras casas, en nuestras clínicas veterinarias, que son los gatos de más de 10 años, nos vemos enfrentados a gatos muy delgados y en ocasiones a la problemática de gatos con alta condición corporal grasa, en sobrepeso y obesidad, pero muy baja condición muscular, con sarcopenia. Recordemos que este año 2021, hace pocos meses, la Sociedad Mundial de Medicina Felina publicó en el Journal el nuevo modo de clasificar los rangos etarios de los gatos. Hasta inicios de este año ocupábamos 6 categorías de edad. Desde ahora y a nivel mundial debemos clasificarlos en 4 grupos y todos los gatos de más de 10 años se consideran senior y en ellos la baja de condición muscular es importante. La esperanza de vida actual que se espera de un gatito de ciudad que no callejea, que no hace vida libre, debería ser un mínimo de 13 a 14 años. Y el promedio de vida para gatos senior en países desarrollados puede ser de 22 años. El promedio, esto es muchísimo. El récord siempre ha sido confuso, pero hemos visto en congresos de geriatría, como el celebrado en Estados Unidos el 2018, en la ciudad de Charleston, en Atlanta, un video de un gato de 44 años. Por lo tanto, cada vez más tenemos gatitos de mayor edad en nuestras consultas que no deben ser llamados geriátricos y tampoco, como se hacía hasta hace poco, super senior, ahora se llaman todos senior a partir de los 10 años. Un 15% de los gatos sobre 12 años tiene una baja condición nutricional. De pronto no se nota, como en el gato de la foto, porque era un gato con pelo largo, lleno de motas, lleno de heridas, y se hizo un corte de pelo. Y al cortarse el pelo, queda en evidencia cómo este gatito es un individuo huesudo, con las salientes óseas a la vista, puesto que está muy delgado. Desde los 14 años hay 15 veces más riesgo de una baja condición nutricional, según se indica en investigaciones publicadas en el Journal de Medicina Felina y Cirugía. La pérdida no esperada de peso en estos gatos senior, como se llaman ahora, o super senior, que eran los mayores de 15 hasta el año pasado, es un predictor de mortalidad. Por esto es relevante tratar estas bajas de peso como una condición de salud aparte de las comorbilidades y enfermedades concomitantes de un gato en particular. Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, en el cáncer y en el hipertiroidismo, que son enfermedades tan comunes del gato de más de 10 años, la baja de peso comienza entre 2 y 2,5 años antes del fallecimiento. ¿Por qué estos datos son importantes? Porque en ocasiones un tutor nos pregunta: ¿y usted, doctora,
¿Cuánto cree que va a vivir mi gato? Tiene 16 años y se acaba de diagnosticar esta patología. Y muchas veces uno le contestaba, mire, es imposible predecir, no es claro, depende de cómo evolucione, etc. Pero si ustedes han atendido a este gato durante mucho tiempo y van comparando el registro de los pesos y condición corporal, grasa y muscular a través del tiempo, cuando empieza la baja de peso en picada, ya tienen un dato para indicarle al propietario que probablemente dentro de 2 años es posible que se descompense el paciente, a menos que actualmente logremos estabilizar esa situación y enlentecer su progreso. Fíjense qué interesantes estos datos. Por cada 100 gramos de pérdida de peso, en general, un gato senior que tenga una enfermedad concomitante o no, aumenta el riesgo de muerte en 6,4%. De inmediato entonces, cuando recibimos un gato adulto que no hemos conocido antes, es su primera consulta en nuestro centro veterinario y es un gato muy delgado, de inmediato debemos tener en conocimiento que es probable que un futuro a largo plazo no sea muy promisorio. Por cada 100 gramos de pérdida de músculo, el riesgo de muerte aumenta en un 20%. Pero fíjense que por cada 100 gramos de pérdida grasa, el riesgo aumenta mucho más, un 40%. Los depósitos grasos intracavitarios del gato, en mediastino, en pericardio, en abdomen, especialmente en el ligamento falciforme ventral al hígado, son importantes para su homeostasis, para su fisiología, siendo carnívoros estrictos. Por lo tanto, es muy relevante la baja muscular y la baja de grasa también. Frente a un diagnóstico de enfermedad crónica relevante, como una enfermedad renal, un hipertiroidismo, una neoplasia maligna, si hacemos que el gato gane peso, vamos a retrasar el fallecimiento. No necesariamente porque un gato está más delgado y tiene más posibilidades de fallecer, el hacerlo engordar cambia esa realidad. Pero en el caso del felino, ya existe medicina basada en la evidencia de que si empezamos una intervención nutricional para subir el peso, vamos a lograr retrasar el fallecimiento. Les comento, por ejemplo, en los gatos con neoplasias malignas, con cáncer, los gatos que tienen buena condición corporal, grasa y muscular sobreviven 6 veces más que el gato que empieza una terapia oncológica delgado. Esto también se ha descrito con evidencia en gatos con cardiopatías. Estas dos enfermedades, cáncer y cardiopatía, generan caquexias relevantes. Es muy conocida la caquexia oncológica y la caquexia cardíaca, tal como ocurre en el perro, en el ser humano y en otras especies. Definamos sarcopenia. ¿Qué es este nombre? Recuerden que sarcómero, viene de músculo y penia significa disminución. La sarcopenia es una disminución de masa muscular y la caquexia es una disminución de masa muscular también con grasa. Pero hay una diferencia mayor que solo la palabra, sino que el origen, las implicancias son distintas. La sarcopenia es inevitable. Es la pérdida de masa muscular magra relacionada a la edad. Va a estar presente en gatos a partir de los 10 a 12 años, ya sean sanos o enfermos. En un inicio, en todos los mamíferos, se va perdiendo músculo y a su vez va subiendo la grasa hasta un límite. Y la sarcopenia se asocia altamente a la mortalidad. Lo interesante de la sarcopenia, que si bien no es evitable, sí es modulable. Podemos retrasar con distintas estrategias el proceso de envejecimiento, especialmente mitocondrial, que permite que el proceso de sarcopenia sea lento y que parta más tarde a lo largo de la vida del gato.
La sarcopenia comienza a presentarse en forma dramática, muy evidente, a partir de los 12 años y ya a los 15 años se ha detectado que el gato puede tener 1/3 de masa magra muscular menos que el mismo gato cuando estaba joven, un 33% menos de masa muscular. Es muchísimo. En cambio, ¿qué es la caquexia? La caquexia es la pérdida de masa muscular por enfermedad y cascadas inflamatorias, ya sea de inflamación inmunogénica, la clásica de muchas enfermedades, o neurogénica, que es la mediada por mastocitos, no importa, cualquiera de ellas. Enfermedad e inflamación inducen caquexia, pero la caquexia es irreversible. Entonces, si yo he monitoreado a un gato a lo largo de su vida adulta, cuando es un gato maduro y me doy cuenta que es un gato sano, aún no desarrolla enfermedad renal crónica importante, ni hipertiroidismo, ni enfermedad inflamatoria intestinal, ni asma bronquial crónica, ni cáncer, etc., pero empezó a bajar de peso, eso es sarcopenia y yo lo puedo modular, lo puedo enlentecer. Pero cuando el gato ya me llega enfermo y se diagnostica una enfermedad de base y el gato está bajo en musculatura, uno concluye que hay un proceso de caquexia involucrado y lamentablemente nuestros esfuerzos no van a ser muy fructíferos en revertir esa condición. Si el gato tiene más de 10 años y está enfermo y está delgado, sin duda alguna combina la caquexia con la sarcopenia. Y sí podemos hacerlo subir un poquito de peso, modulando la sarcopenia, pero con la caquexia lamentablemente no tenemos mucho por ahora para manejar, si bien los estudios de los cambios moleculares de las vías fisiopatológicas de la caquexia están dando luces de un futuro más promisorio modulando estas vías moleculares. En medicina humana, el 25% de las personas de alrededor de 65 años ya tiene grados diagnosticables de sarcopenia. Pero fíjense que en poco tiempo, 15 años después, a los 80 años, ya el 60% de las personas presentan sarcopenia. La sarcopenia principalmente tiene su origen en una pérdida del fitness, de la función mitocondrial. Recordemos que la mitocondria es el principal generador de especies reactivas de oxígeno, antes llamadas radicales libres, y también es de quien depende la apoptosis, la muerte celular programada. Cuando empieza a generarse un envejecimiento, un desgaste mitocondrial, comienza la sarcopenia, que lleva un círculo vicioso de alteraciones. A su vez genera procesos inflamatorios que van a redundar en que se suma caquexia, se altera la homeostasis de proteínas, se altera la función y número de la glía, que son las células de soporte o satélites del sistema nervioso, disminuyen las unidades motoras neuromusculares periféricas en número, hay cambios en niveles hormonales y esto se va sumando a la vida sedentaria. Les quiero presentar la historia de Giuseppe Ottaviani, deportista olímpico, maravilloso él, fallecido hace poco a los 104 años. Él con más de 90 años seguía participando en los Juegos Olímpicos, con una maravillosa condición de salud, entrenamiento constante, pero miren su foto recibiendo su medalla. Es un individuo delgado. Y tenemos a la izquierda el corte transverso de tomografía de su muslo, de su pierna, cuando tenía 21 años, y siendo un hombre deportista cuando tenía 63 años. Entonces, aunque una persona sea muy deportista, la sarcopenia es algo inevitable, si bien podemos enlentecerla, y como muestra el corte de tomografía y como muestra el dibujo anatómico del lado derecho,
va reemplazándose el tejido magro muscular por grasa y es así como acontece. ¿Por qué hay un dibujo abajo de un señor de tercera edad con una pesa? Porque actualmente se reconoce que el ejercicio de nuestros padres y abuelos, ya sea caminatas, natación, tai chi y otras actividades que los gobiernos organizan para el adulto mayor, son fundamentales, dado que la sarcopenia va de la mano con la mortalidad. El hacer este tipo de actividades retrasa los daños que la sarcopenia genera. Y fíjense, personas tan conocidas, aunque se sigan entrenando muchas horas al día, el cuerpo cambia y la sarcopenia no perdona ni al superhéroe y nos llega a todos y a nuestro gato también. El impacto de la sarcopenia es muy importante en gatos, tan como ocurre en personas. En el caso del perro también es importante, pero no en el mismo grado. En el ser humano y en los felinos silvestres y domésticos se ha estudiado más porque el impacto es mayor. Veamos conversación acerca de causas de sarcopenia en estos gatos senior de 10 a 15 años, super senior de 15 años o más, cómo se llamaban según la clasificación hasta principios de este año. Voy a recordar reiterativamente que ahora todos son senior. De 10 años en adelante son todos senior. Estas situaciones entonces son independientes a si el gato tiene apetito normal o disminuido. Pero por supuesto si hay baja de apetito, porque por ejemplo hay dolor oral, porque hay lesión resortiva, por ejemplo dental, o enfermedad degenerativa articular en la articulación temporomandibular, en la articulación de la masticación, se puede generar entonces un aceleramiento de la sarcopenia por inadecuada ingesta de nutrientes. En estos gatos, la disfunción cognitiva senil también aporta. Recuerden que a los 15 años ya la mitad de la población de gatos tiene disfunción cognitiva senil. Y esto va de la mano con una baja capacidad sensorial. Por otro lado, muchos gatos adultos mayores tienen dolor articular, muscular, periodontal, que los hace disminuir la ingesta de agua y de alimento, a lo cual se suman estresores ambientales. Y lo he destacado en negrito, dado que actualmente es muy importante recordar que la salud no es solo la salud física, sino que también es la salud social, mental y emocional, que son 3/4 partes de la salud. Y el gato es una de las especies más sensibles al estrés y cuando el gato tiene disfunción cognitiva senil, le cuesta aún más adaptarse a los cambios y es más estresable. Y pequeñas modificaciones en su casa, como un cambio de muebles, un cambio en el color de las paredes, un cambio en el desodorante ambiental que se utiliza, puede llevar a este gato a un estrés que le incite anorexia o hiporexia. Fíjense que este es un dato muy interesante que les voy a conversar. En todas las especies, al llegar el momento en que se empieza a envejecer, el requerimiento de energía de reposo en kilocalorías comienza a bajar. Por ejemplo, en los animales que suelen tener esperanzas de vida más o menos de 15 años, de 20 años, ya a partir de los 11 años disminuye el requerimiento y está establecido incluso 3% por año. Pero en la especie felina, los felinos silvestres y domésticos, esto no ocurre. En este carnívoro estricto tan particular, a partir de los 12 años se requiere un mayor requerimiento calórico, cosa que en perros y humanos no acontece. Fíjense que un adulto mayor humano, mayor de 65 años, tiene 20% menos de requerimiento de reposo que el mismo adulto joven, a los 30 años. El gato no es así, necesita más. Los perros también disminuyen el requerimiento cuando son adultos mayores, 18 o 25% menos. El gato no, necesita comer más calorías, pero no solo más calorías. En los perros y en los humanos, la digestibilidad de los nutrientes no se afecta con los años, pero en los gatos sí.
la digestibilidad de las grasas y la digestibilidad de las proteínas baja. Por lo tanto, en esta diapositiva quiero dar una llamada de atención muy potente. El gato adulto mayor no solo necesita comer más volumen de comida, necesita consumir más grasas y más proteínas, porque no las absorbe como cuando era joven. Su digestibilidad está alterada. Acá tenemos un gráfico que nos muestra cómo en la especie felina, en forma única y particular, el requerimiento de energía de reposo va bajando con los años, como en todas las especies, pero a partir de los 12 años comienza a subir de nuevo. Esto es muy importante. Desde el año 2005 que se reconoce este tipo de diferencias y por eso los alimentos para gatos adultos mayores progresivamente a través de los años han sido más energéticos. Son alimentos que incluyen más densidad energética por croqueta. Bien, en los gatos mayores, fíjense que cuando tienen más de 14 años, la digestibilidad de las grasas disminuye prácticamente en 1/3. Otros autores han investigado que en mayores de 12 años felinos tenemos más del 80% de baja digestibilidad de grasas. Y ahí tenemos a la derecha el gráfico de la publicación de Patil y colaboradores. Bien, esto es gravísimo porque va de la mano con la pérdida de condición nutricional y con la mortalidad. Recuerden, por cada 100 gramos de grasa que baja el gato, aumenta en 40% su mortalidad. El riesgo de menor absorción de vitaminas liposolubles también va a ser importante para estos gatos y también se sabe que un menor tenor de digestibilidad de grasas puede afectar negativamente la absorción de colina, sodio, fósforo y potasio. Acá tenemos el esquema de la digestibilidad de las proteínas, que disminuye a menos del 77% en 1/5 de los gatos mayores de 14 años. En resumen, debemos preocuparnos que nuestros gatos a partir de los 7 a 11 años comiencen a cambiar su alimentación por alimentos destinados a los adultos mayores, donde se aplican estos conocimientos científicos. Recordemos que todas las enfermedades y el proceso de envejecimiento, tanto mediado por inmunosenescencia, por disfunción mitocondrial y radicales libres, llamados ahora especies reactivas de oxígeno, por apoptosis y por acortamiento de telómeros, todos los procesos de envejecimiento y todos los mecanismos de enfermedad se modulan por el estrés y por una nutrición. Y en la nutrición, los micronutrientes se va viendo que son cada vez más importantes para enlentecer estos procesos patológicos. Volvamos a este tema. La salud, que solo 1/3 física y el resto es mental y social, y para otras publicaciones es 1/4 física y 3/4 mental, social y emocional, es importante de recordar. No existen clínicas dog-friendly, no existen clínicas ferret-friendly, existen clínicas cat-friendly. ¿Por qué? Porque el gato es una de las especies más afectadas por el estrés y el estrés va a afectar negativamente el progreso de la sarcopenia y la caquexia. El estrés afecta la calidad y esperanza de vida marcadamente. El reconocer estas diferencias con el perro y otras especies implica respeto hacia el tutor del gato, hacia el propio gato y también respeto hacia nuestra profesión. Recordemos que la Sociedad Mundial de Medicina Felina hace ya muchos años propone directrices para que las personas que trabajan con gatos sean de una práctica amistosa, el enfermero técnico, el médico veterinario, las personas de asistencia, etc. Las clínicas tienen características que las hacen amistosas para gatos. En muchos países desarrollados no se puede adoptar un gato si no se comprueba que esa casa también cumple con los pilares del bienestar felino. Y recordemos que hace pocos años, afortunadamente,
se incorpora el sistema de trabajo libre de temor, fear free, para disminuir la ansiedad y el estrés en gatos mal sociabilizados, ansiosos o agresivos que reciben fármacos 60, 90 o 120 minutos antes de ser trasladados a un centro veterinario o a procedimientos de diverso tipo. Por ejemplo, se usa trazodona o gabapentina. Recordemos que los pilares ambientales para el bienestar emocional, social del gato corresponden a siempre tener un lugar seguro, los recursos por duplicados, respetar el comportamiento de juego de captura y depredación, con contacto humano positivo, constante y predecible, y siempre respetando el sentido del olfato. Volvamos a nuestro tema de sarcopenia y caquexia. Debemos diagnosticarla. La condición corporal grasa se mide normalmente palpando los procesos espinosos de las vértebras lumbares, lo que aparece en esta foto con una flecha amarilla. El observar los perfiles del animal, su silueta, desde arriba y desde abajo, no siempre es buena idea en gatos, especialmente en los gatos de pelo semilargo y largo. El índice de masa muscular, en cambio, se mide donde está la flecha azul, en la cresta occipital externa o cresta sagital externa. También se puede medir en procesos espinosos de vértebras torácicas o en la zona del trocánter mayor femoral, pero es más sencillo en la nuca, en la cabeza acá arriba. ¿Bien? Por favor, los invito a repasar la tabla de condición corporal grasa. Se encuentra gratuitamente en la página web de Wasaba. Existen 5 categorías y con las subcategorías intermedias terminamos en 9 posibilidades de condición grasa del gato, y el índice de masa muscular, actualmente considerado obligatorio de estar presente en toda ficha médica del gato, tiene 4 grados, y también en la página web de Wasaba pueden observar cómo se hace esta clasificación desde el normal, que es el grado 3, a la caquexia o sarcopenia severa, que es el grado 0. A continuación, conversaremos del manejo de la sarcopenia y la caquexia. Es relevante en felinos identificar y corregir toda enfermedad subyacente. No debe subestimarse ninguna, porque todos son factores que contribuyen a una baja ingesta. Por ejemplo, puede ser que el gato tenga una neoplasia abdominal, porque tiene un linfoma en la válvula ileocólica, pero tal vez ese gato tiene otodectes y tiene otitis. Tal vez ese gato además tiene lesión resortiva dental y tiene dolor oral. No podemos preocuparnos solo del linfoma y no hacer nada con el resto. Si en un gato que está perdiendo peso no detectamos anormalidades en los análisis de presión, examen clínico, exámenes de sangre, de orina, de diagnósticos por imágenes, en ocasiones la modificación ambiental y nutricional logra revertir el proceso. En ocasiones nos olvidamos que la falta de bienestar emocional y ambiental son causa de baja ingesta. Las dietas acá son fundamentales y es relevante insistir. Deben ser dietas muy altas en grasas y proteínas. Estamos hablando de un carnívoro estricto. Estamos hablando de la única especie en que el requerimiento sube en vez de bajar y las digestibilidades de grasa y proteína bajan en vez de mantenerse. Altas en antioxidantes, con más de 4 kilocalorías de energía metabolizable por gramo de dieta seca, mínimo 5 a 6 gramos de proteína por kilo del gato. Ahora, muy interesante, fíjense qué importante. Desde el año 2016, y reconociendo que hay gatos que no les gusta cambiar de marca o de tipo de alimento, se sabe que estos gatos se alimentan perfectamente bien con las dietas de gatito, las dietas Kitten. Es un error indicarle a un tutor que un gato de 17 años no puede comer dieta de gatito. De hecho, está indicado, es lo apropiado, especialmente si los recursos económicos
o la disponibilidad de ciertas dietas o la idiosincrasia individual del gato que no le gusta cambiar de comida no permite entregar dietas específicas del adulto mayor. Nunca se olviden, más proteína, más grasa y por supuesto más sal. ¿Se acuerdan? El requerimiento de sal del gato es 5 a 10 veces más alto que el humano. Nunca debe restringirse la sal en gatos. Y si ustedes evalúan las dietas de prescripción de las principales marcas de alimentos del mundo para enfermedad renal o enfermedad de vejiga y uretra, todas tienen aún más sal que la dieta de mantención. Recuerden, a más adulto el gato y a más enfermedad renal tenga, más sal debe consumir. Todo lo contrario del humano y del perro. Es importante utilizar la medicina en evidencia para la especie felina y no traspasar mitos y recomendaciones de otras especies al gato. Recordemos que en los cambios de dieta hay que considerar la rutina que un gato ya tiene. Hay gatos que comen poquitas veces al día y hay gatos que prefieren, que les hace muy bien, los comederos llamados puzzle. Son comederos antivoracidad o interactivos o como se ve en la foto, que simulan presas. Son un tipo de juguetes donde el gato al manipular el objeto hace que salgan las croquetas y logra comer. Estos tipos de comederos disminuyen la incidencia de patologías de conducta y también disminuyen la incidencia de signos en gatos diagnosticados con cistitis idiopática, con síndrome de Pandora y bueno, saliéndonos del tema de hoy, también son muy buenos para gatos obesos con trastornos obsesivos compulsivos y gatos con diabetes o prediabetes. Recuerden que algunos de estos gatos adultos mayores tienen dolor muscular, ya sea por hipocalemia, lo más común, o polimiopatía, o tienen dolor articular por su edad, por enfermedad degenerativa articular, por ejemplo en el cuello, en los hombros, en los codos. En esos gatos no olvidemos para mejorar la ingesta levantar los pocillos. Esto no es necesario en todos los gatos, solo en los gatos que manifiestan molestia al comer hacia abajo. Los cambios se deben hacer en forma progresiva, lenta, y recuerden que se pueden suplementar. Se puede aplicar, como lo indica la Sociedad de Medicina Felina, un poco de jugo de atún, un poco de orégano, un poco de la dieta previa que el gato consumía para mejorar la aceptación. Y recordemos que también hay técnicas nutricionales propuestas basadas en cómo la expresión de los genes se modifica con ciertos nutrientes que enlentecen el proceso de sarcopenia por envejecimiento. La Sociedad Mundial de Medicina Felina, en su publicación de su Journal de Medicina Felina y Cirugía, nos entrega estos tips para mejorar el cambio de dieta en los gatos. Educar claramente al tutor del beneficio y implementarla lo antes posible, antes que haya más descompensación del proceso de enfermedad. La transición debe ser gradual, sobre todo en gatos estresables o adultos mayores. En esta transición se entrega la dieta previa y la nueva, y normalmente la nueva va en el fondo del pocillo y la dieta habitual arriba. Se privilegian recipientes planos donde los mostachos o bigotes no toquen en los costados. Se evitan los cambios de dieta en periodos de estrés, puesto que el gato hace aversión y neofobia. Se prueban dietas a temperatura ambiente, por ejemplo, cuando son enlatadas y hemos guardado una parte en el refrigerador, debemos entibiarlas para que queden a temperatura ambiente. Ofrecer distintas texturas, formas secas, formas húmedas, hasta conocer en un gato particular qué es lo que más le gusta. Proporcionar potenciadores de sabor en baja cantidad. Lo que recomienda la Sociedad Internacional es caldo de pollo, jugo de atún, levadura de cerveza, orégano o pequeñas porciones de alimento regular. Y por supuesto, cada uno de nosotros tiene sus dietas predilectas para recomendar al tutor, pero debemos tener en consideración siempre un plan B y un plan C.
Hay gatos que no les gusta la comida que nosotros recomendamos, pero si cambian de marca, sí les gusta y puede ser una dieta que otorgue beneficios equivalentes a los que ustedes están buscando. Bueno, respecto a la caquexia ahora, las enfermedades más caquectizantes en el gato es corazón, riñón y cáncer. En ellas la caquexia es más rápida y además pierden mucha grasa. Recuerden que en un gato sano que ayuna no ocurre caquexia, porque aquí la caquexia se asocia a mecanismos moleculares de inflamación y vías metabólicas específicas. El mecanismo de caquexia es multifactorial, pero principalmente concluye en una inhabilidad de regular la degradación proteica con un catabolismo excesivo de la masa corporal. Y aquí viene lo interesante. Cuando hay estrés oxidativo, vía estos radicales libres o especies reactivas de oxígeno y vía factor de necrosis tumoral alfa, se upregula, es decir, se estimula el factor nuclear kappa beta y la vía molecular ubiquitina proteasoma. Acuérdense de esa vía, ubiquitina proteasoma, porque actualmente se están buscando fármacos que modifiquen, que modulen esa vía y de esa manera podamos hacer algo contra la caquexia que por ahora no tiene un manejo específico. Por otro lado, las catecolaminas y las neurohormonas también favorecen la caquexia por upregulation de la vía ubiquitina proteasoma. Esta vía metabólica de degradación proteica afecta principalmente a la proteína miosina, actomiosina y actina, que son las principales componentes de la fibra muscular. Y también va a afectar la homeostasis de citoquinas inflamatorias y de hormonas anabólicas, desviando todo el proceso a un proceso de círculo vicioso de estrés oxidativo, daño mitocondrial, inmunosenescencia por desequilibrio del perfil TH1-TH2 y acortamiento acelerado de telómeros, sumado a toda esta caquexia progresiva en el gato. Bien. La caquexia entonces por ahora no tiene terapia, no tiene forma de modularse. ¿Qué hacemos entonces? Prevenirla. ¿Cómo la prevenimos? Con diagnóstico precoz. Por esa razón, en la nueva tabla, en el nuevo artículo publicado este año de los rangos etarios del gato, se enfatiza que desde los 7 a los 9 años los gatos se toman examen de sangre, orina y presión completo una vez al año, pero a partir de los 10 años, el gato senior es 2 veces al año, porque debemos diagnosticar precozmente las patologías antes de que den signos clínicos claros y anticiparnos a esta caquexia en los gatos con esos diagnósticos. ¿Y qué vamos a hacer en ellos? Aunque tengan enfermedad renal o de tiroides o cáncer y los noten ustedes, comillas, gorditos, potenciar mayor consumo de proteínas, grasas, antioxidantes. No al revés, a esos gatos no se les hace dieta, todo lo contrario, se les modifica a dietas más ricas energética y proteicamente, pueden necesitar alimentación asistida, pueden necesitar estimulantes de apetito como la mirtazapina, pueden necesitar suplementación extra de antioxidantes si la dieta que a ellos les gusta no es tan alta en antioxidantes como querríamos. La alimentación asistida hace relación con tubos de alimentación, siendo el más tolerado en tiempo y cantidades de alimento posibles de dar para el gato, la sonda que va al cuello, denominada de esofagostomía o faringostomía, que es la que tiene el gato de la foto, que no le impide comer normalmente por boca y que se puede manejar en casa apropiadamente. Les agradezco su atención. Quiero agradecer a Wiscat, Waltham, con Pet Care Science Institute y a Mars por la oportunidad que me han dado de participar en este hermoso evento. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado, les haya entregado información oportuna, apropiada y buena, y me despido hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias
por su atención. Buenas noches.